16 de septiembre de 1992. ¿Sabes qué ocurrió en Europa? Tranquilos que fue las Olimpiadas y fue... En el 82, sí, con Naranjito, ¿no? Eso fue en el 82. Sí, he dicho el 82, hermano. Sí, el 82, he dicho el 92. El 16 de septiembre de 1992, un hombre llamado George Soros rompió lo que es el Banco de Inglaterra. Y ganó 10.000, hundió tanto dinero que ganó, no se sabe ni la cantidad, pero 10.000 millones de libras esterlinas se perdieron en el camino en solo un día. Él dijo, los que, bueno, conocemos a este personaje que es satánico hasta la médula, es húngaro, de familia judía, digo lo que es, ¿de acuerdo? No todo lo que suena judío es, dijéramos, de una limpieza espiritual, pero este hombre el 17 de septiembre de 1992 destruyó una economía que era muy fuerte y lo sigue siendo a día de hoy. Cuando ves el banco Barclays y varios bancos de Inglaterra son muy poderosos a nivel mundial. Pero en esta mañana quería hacer esa introducción porque él no dijo que simplemente el hecho de destruir el Banco de Inglaterra le iba a dar paz. El objetivo de este hombre después de casi 34 años es destruir la familia. Es lo que dijo, es lo que sostiene. Y cuando tú ves estas fiestas que hacen del orgullo gay, todo lo que se mueve en el mundo de los Terian, ¿habéis visto los gatitos y los perros? Todo esto que se mueve a través de internet, que se ven a nivel mundial, tenemos que ver en cuenta de que la sensación que hay es que Satanás quiere destruir todo aquello que Dios ha hecho perfecto. Y como iglesia tenemos que ser amantes de la sana doctrina, conocer completamente quién es Dios y buscar realmente sobre su palabra y entender que los hombres, como hombres, pecamos, y yo el primero, pero el síntoma que tiene que tener la iglesia siempre es buscar, como decía nuestro hermano Antonio, siempre buscar el ejemplo del Señor Jesucristo. En esta mañana quería dar a entender, vamos a ver en estos meses sobre la familia, pero una de las cuestiones que me ayudó a mí con 11 años a que esté aquí de pie, detrás de un púlpito, es la familia espiritual. Es muy importante tener una buena familia espiritual que te cuida, que te ayuda y que no te juzga por lo que tú puedas ser o puedas decir, porque todos, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos podemos equivocar. La iglesia es una familia y a veces cuando he ido a México, República Dominicana, a Colombia y he podido visitar estos países y me dicen, ¿cómo son las iglesias en España? Porque piensan que no hay. Lo primero es que piensan que no hay. Y tú les dices, bueno, pues las iglesias en España son muy variopintas porque realmente hay muchas nacionalidades y en aquel momento, en el año 2018-19, fui a la República Dominicana y fue un boom de personas que venían de Venezuela. Venía mucha gente de Venezuela. Pero claro, cuando yo empecé a conocer un poco la geografía venezolana, sois todos muy diferentes, no es malo ni bueno. Yo digo, ocurre igual en España. Yo me siento muy a gusto en Andalucía porque mi educación y mis padres eran de allí y yo cuando estoy allí me siento muy a gusto. Pero la gente del norte de España es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente. Personalmente la gente del norte son gente de palabra, son gente muy responsable, gente muy trabajadora, no quiere decir que el andaluz no lo sea, pero hay diferencias en las cuales las personas somos de una determinada manera, pero el patrón de una persona creyente a nivel mundial tiene que ser el mismo. No importa dónde sea uno, tiene que ser una persona totalmente íntegra delante de Dios. Digo esto porque la iglesia crece lo que es el trigo y la cizaña. La gente se piensa que es creyente y bueno, va a ser el meme dentro de poco, están en la pura chimbamba. La chimbamba no es una palabra que yo me he sacado de la chistera, aparece la RAE, ¿de acuerdo? Pasa que justamente es una palabra que se emplea en Jaén
que le he escuchado todas las veces a mis padres, y claro, cuando hablas en lenguas angelicales la gente dice, ¿qué estás hablando? Tranquilos, que no es una palabra que me saco de mi chistera, es una palabra que aparece en la Real Academia de la Lengua. La familia, como tal y la familia en la iglesia, ¿quién es dijéramos, el idealista o quién es el fundador de la familia? Es Dios. Entonces, si Satanás sabe que Dios ha hecho la familia, ¿qué es lo que quiere hacer con la familia? Destruirla. No hay que ir muy lejos, pero una de las cuestiones que hay en la vida es destruir completamente todo aquello que es sobre la cuestión de ver que hay familias de muchos tipos, hay familias que son muy trabajadoras, hay familias que no son tan trabajadoras, pero cuando uno se convierte a Cristo, no importa de qué familia seas, dice la Escritura que con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan y no tenemos que estar a expensas de lo que la gente haga o el gobierno haga o cualquier persona haga. Vamos a ver que la familia en Cristo es una familia espiritual, y esto es un poquito complejo a veces, porque lógicamente tú cuando tienes tu familia de sangre, sabes quién es tu hermano, porque a veces te pareces, ¿no? Físicamente. Y apareces a lo mejor a tus padres, o apareces a algún tío. Yo me parejo a mi tío José, cuando a veces la gente, estoy en el cementerio en mi pueblo, y la gente dice, uy, ¿cómo te pareces a tu tío José? Claro, es mi tío. O sea, yo no puedo quitar, pero espiritualmente, ¿a quién me tengo que parecer? A Cristo. En Cristo no solo pertenecemos a una familia espiritual, sino también a una familia que es de fe. Vamos a ir a Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Hubo una persona que hace muchos años que habló con mis padres para poder ver de dónde está este chiquillo es niño en la jerga, ¿dónde está este chiquillo? ¿Dónde va? ¿Será realmente un lugar donde era una vecina nuestra que iba a la iglesia en López de Hoyos, una iglesia que se llama la iglesia de Cristo? ¿Cómo es? Ahora se me fue. Pero es una iglesia muy antigua que está en la plaza de Getafe, ahí por López de Hoyos. Y la vecina, lógicamente, no es nuestra familiar, pero mis padres veían que yo poco a poco me estaba acercando más y más a la iglesia. Yo iba todos los domingos a la iglesia solo. O sea, mi madre iba de vez en cuando, pero yo iba todos los domingos solo porque yo sabía que mi lugar era estar en la casa de Dios. O sea, nadie me tenía que decir que fuera el domingo a la iglesia, porque yo entendí rápidamente el Evangelio. Lo comprendí, que no tengo que ser un niño fluctuante, que si voy mañana dejo de ir, no. Yo quería ir porque quería conocer más de Dios. Pero el punto que quiero dar a entender en Gálatas 6:10, dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si viene una persona aquí, hermanos, y tiene una necesidad de muchos tipos, a veces vemos, y lo hemos visto la semana pasada, que todo el enfoque es a la persona necesitada económicamente, ¿no? Pero ¿cuántas personas hoy día, tristemente, tienen enfermedades terminales? Saben que su vida se va a acabar. Y todos dicen una cosa: aprovecha el tiempo que tengas en este mundo. Digo en el aspecto secular. Pero como creyente, todo el tiempo que podamos estar aquí en este mundo, hagamos bien a toda persona, pero mayormente a los de la familia de la fe. Yo no entiendo cómo puede ser gente que a veces dice, va a ir reunión de iglesia, y bueno, en la reunión de iglesia puede haber de todo, pero la gente sale discutiendo. Digo, aquí pasa algo raro. No hay una transparencia clara en las cosas. Tiene que hacerse todo de una manera recta delante de todo el mundo para que sepan realmente cómo está el ministerio tal, el ministerio cual, el ministerio tal. Y si os fijasteis un poco en la última reunión de miembros, ¿qué queríamos hacer? Diana y yo. ¿Qué dijimos? Servir. Es que no sirves al pastor. Estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mayor privilegio que puedas tener es servir al Señor. Que un día, cuando estemos allí, estará sentado a la diestra de Dios Padre. Y todo lo que yo pueda hacer en este mundo sea para glorificar su nombre. Amén.
Como iglesia, el servicio a la iglesia, el servicio al Señor no es ninguna pérdida de tiempo. Y si podemos hacer la oportunidad de hacer bien, yo sé que en parte es algo económico, a veces se da más o a veces se da menos, pero el amor se puede demostrar de muchas maneras. Y un aspecto importante es ver la gente que tiene una necesidad económica, que pueda ver el amor a través de nosotros. Y sobre todo, hermanos, hacerlo con amor, no hacerlo por cumplir, no hacerlo porque toque, sino hacerlo de una manera reverente en la persona de Dios. Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Lógicamente todos tenemos un padre biológico diferente. Aquí no, a lo mejor algún hermano, de acuerdo, yo tengo mis 3 hijos y son mis 3 hijos míos de mi sangre, pero todos tenemos padres diferentes, pero tenemos solamente un Padre espiritual. Le voy a pedir a David Espiridol, si puedes, David, buscar en tu espada el libro de Mateo y te pones de pie y coges aire y respiras. Mateo 12:20, David, si puedes leerlo. Cuando quieras. La caña cascada no quebrada. No, Mateo 12:50, perdón, me he equivocado yo, perdóname. Mateo 12:50, perdóname, David. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Muchas gracias, David. Vemos aquí realmente que el que hace la voluntad de Dios es porque su Padre es Dios. Hay gente que piensa que hace su voluntad y vive como le da la gana y piensa que su Padre es Dios. Pues tengo una mala noticia. Las personas, cuando realmente lo que hacen es hacerlo en la voluntad de Dios, ¿es para qué? Para que la gloria se la lleve ¿quién? Se la lleve Dios. Si estamos aquí, hermanos, en este mundo, es para que todo lo que podamos hacer sea para glorificar el nombre de Dios. No estamos aquí simplemente por pasar el rato, sino porque nuestro deseo es poder conocer más de Dios, echar buenas raíces bien plantadas, bien arraigadas, para que cuando venga la tempestad no seamos esos árboles pequeños. Y os acordasteis el ejemplo que di el otro día, parecía que el árbol estaba bien, yo todos los días caminaba por mi calle hasta el colegio, todos los días veía ese árbol bien, hasta que hace 3 semanas, ¡pum!, lo tumbó. ¿Y por qué lo tumbó? Porque no había raíces. Por eso la gente de la mente le falta un tornillo, a la gente a veces le falta un árbol, porque no está descansando ¿en quién? En Dios. ¿Y en qué se escuda la gente hoy en día? En el alcohol, en las drogas y en el sexo. Cosas totalmente pasajeras. La gente, hermano, que cae en esas redes, cae literalmente porque tiene un vacío tan grande que no sabe realmente qué hacer con su vida. La iglesia no es solo un lugar donde nos reunamos, es un lugar espiritual donde se cuida, se disciplina y se ama. Cuando tú ves que se cuida a alguien, es que cuando la persona viene aquí, no es prejuzgarla, pero avisarla de que, oye, hay un abismo que tú estás andando cerca. Pero la persona espiritualmente, ¿qué ocurre con la persona? Que no ve el abismo porque no sabe el miedo que pueda tener. Hay gente que anda por el mundo y no ve realmente que se pueda llegar a estrellar. Ahora, creo que la mayoría de los coches que hay es que si tú no pones el intermitente, ¿qué te hace el volante? ¿Dónde está el hermano Adolfo Sanz? ¿Te acuerdas el otro día? Qué susto, hermanos, era a las 8 de la mañana, yo llevo 27 años conduciendo y salgo de mi casa y no pongo el intermitente y me hace el volante. ¡Bum! Y yo digo, y me entró miedo, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Se va a romper el coche? Y dice, pastor, si tú no pones el intermitente, el primero que hace el volante es que se bloquea. Ah, amigo. Entonces, no le tengo que echar la culpa al volante, ¿a quién le tengo que echar la culpa? Un servidor, claro, a las 8 de la mañana, en mi calle, que no hay nadie, ahí en la esquinita, que donde vivo yo, en el Sánchez Vallecas, que a las 8 solamente ve gente con el perro y gente haciendo footing, no hay nadie, no hay coches. Un sábado por la mañana no hay nadie, pues el pastor lo hace mal y el pastor dice, bueno, voy a girar aquí, me meto en la carretera y vamos para la 2. ¿Y qué ocurre cuando tú te das cuenta que alguien te dice, no, es que si tú no pones el intermitente, el volante se bloquea? Me tengo que enfadar con Dios cuando me dice, José, ¿te tienes que rectificar?
¿Cuánta gente se ríe? ¿Cuánta gente nos enfadamos con Dios? Porque Dios a veces coge el volante y nos rectifica un poco. Y la gente se enfada. ¿Cómo puede ser posible, lo típico, que esto me pase a mí? Pues las cosas nos pasan para poner los ojos en Cristo. Y como familia, la familia se tiene que decir la verdad en amor. ¿Sabes por qué la gente se pelea entre las familias? Es muy sencillo. Yo lo he visto en mi carne y lo he visto en mi vida. Yo le doy gracias a Dios que yo por mi parte intento mostrar a todo el mundo amor, intento ser lo más cercano posible. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que en la familia, si uno no quiere, no se solucionan las cosas. Pero en la iglesia, si alguien está haciendo las cosas mal, de una determinada manera, debería recapacitar y entender realmente de que yo no soy mejor que esta persona. Yo no soy mejor que mi hermano, yo no soy mejor que mis primos, yo no soy mejor que nadie. Yo tengo que ser de bendición ¿para quién? Para ellos. No sé si me entendéis un poco, pero ocurre eso en la familia y en la iglesia. Lo típico es que el pastor va como una flecha, yo voy como una flecha, el pastor no me ha saludado, el pastor no me ha visto. Tranquilos hermanos, yo he nacido en una iglesia donde mi pastor casi ni me saludaba porque era una ardilla. Estaba todo el rato haciendo cosas de aquí para allá. Decía, ahora por lo menos la hermana Sosi me ha quitado, lo siento hermana que te he quitado la bendición esta mañana, mi pastor todos los domingos por la mañana cogía su escoba y barría todo lo que es la entrada. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ejemplo voy a aprender yo? El mismo. Gracias hermana por quitarme ya el próximo domingo ya no la cojo. Le conté el por qué le cogí la escoba, tenía un porqué, no quiero irme yo ahí, sino que, lo digo para una cuña publicitaria, hermano, si llego a las 10:25 y hay 2 trozos de papel de los palillos estos del café, tirados ahí, hermanos. Por eso lo he hecho, hermano, te lo he dicho antes, no es por quitarte la bendición. Hombre, yo entiendo que si Samuel y Martina me lo hacen, lo pueda llegar a entender, pero la gente que yo veía no son Samuel y Martina, son gente un poquito más mayor. Digo esto porque hay que mantener la zona de culto limpia, ya que si alguna vez no limpia la iglesia, intenta mantenerla limpia, sobre todo para Dios, ¿de acuerdo? Otro punto del mensaje es las características de una familia en Cristo. Aquí vamos a leer un poco más de la palabra. Características de una familia en Cristo. Es amor y servicio mutuo. ¿Te ha ocurrido alguna vez que llegas a casa y dices, lo típico, el calcetín sabes que no es tuyo, la cuestión que está en el suelo no es tuya y te dice mamá y papá, oye, puedes recoger ese calcetín? Y a ti no te ocurre, ¿no, Lisa? No tienes como en el público. La gente te dice, oye, que eso no es mío. ¿Os lo habéis escuchado? Y yo les digo, a mí no me importa si es tuyo o no es tuyo, porque yo estoy cansado de recoger todos los calcetines que no son míos. Y no me importa hacerlo si lo tengo que hacer hoy, lo haré mañana, lo he hecho esta mañana, lo haré mañana, lo haré el próximo día, no pasa nada. Pero al fin y al cabo la familia tiene que ser una familia, ¿no? Donde cuando se cae un calcetín al suelo, no pasar, ¿sabes? Como si no pasara nada y que todo esté sucio. Es un poco como que te da igual todo, ¿no? Es difícil a veces ver eso y cuando se hace, se tiene que hacer con un amor y un servicio mutuo entre unos y otros. Vamos a ir a Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Salud. 34 y 35. El libro del Evangelio de San Juan. Simplemente una cuña publicitaria. Estaba viendo esta semana. ¿Habéis visto alguna vez en el escudo de España el águila? ¿Sabéis qué es el águila, lo que hay ahí? ¿Sabéis alguno que le dicen a algunos el aguilucho? Pero es una falta de respeto a la historia de España, sobre todo a Fernando y Isabel la Católica. ¿Sabéis qué es el águila que está en el escudo? Paco, ¿me puedes ayudar? De San Juan, ese es el Evangelio de San Juan. ¿Por qué lo puso Isabel y Fernando? Porque era el evangelio favorito de ella, no pasa nada. La cuestión es que conocer la historia, porque si yo este comentario que he dicho, me dicen facha. O sea, la gente no sabe ni la historia de España. Digo esto porque a veces la gente, cuando entendiese realmente que es la cruz de Borgoña, que es la cruz antigua de España, aparece en el estado de Texas. No sé si lo habéis visto en el estado de Texas, pero el estado de Texas lo fundaron los españoles hace muchos siglos.
Pero bueno, ahora no vas a dar historia, sino vamos a enseñar la Biblia. Vamos a dejarlo ahí. En Juan 13:34 dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis, y la palabra aquí es agape en castellano, que viene del griego, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y yo, mientras que estaba leyendo este versículo, se me quedó clavada la frase del versículo 34, dice: como yo os he amado. Yo sé que no lo vais a ver aquí porque está lejos, pero lo he puesto en amarillo, bien resaltado, para verlo rápido. ¿Cómo yo tengo que amar a mi prójimo? Como Él nos amó a nosotros. No, yo amo a mi hermano Luis Rodríguez, pero cuando el hermano Luis se equivoca, me enfado con él. ¿Qué quiere Satanás realmente? El conflicto. Hay un lema masónico que dice: divide y vencerás. La masonería sabe perfectamente dónde va, porque el gran arquitecto del universo saben quién es. Y no hay que llegar al grado 33, todos lo sabemos. La gente de este mundo que manda adora completamente a Satanás. Por eso ayer en la historia de los Goya, ¿visteis ayer los 40 aniversarios de los Goya? Todos tenían la chapita de Free Palestina. Yo le iba a gastar la broma y decir Free jamás. Porque la historia es que el 7 de octubre del año 2023 los judíos mataron a 1000... Hace muchos años que no mataban tantos judíos, ¿no? Es que a la gente le choca un poco esto de que siempre Israel es el malo. Hombre, Israel tiene el ADN de la guerra en su sangre hasta el fondo. Si tú tocas a un judío te van a ir muy malas cosas, porque desde el libro de Josué tú puedes ver toda la historia del pueblo de Israel, y ellos tienen la faceta de que con 20 añitos, ¿os imagináis los niños españoles con 20 años? ¿Sabes qué ocurre con 20 años en Israel? A las mujeres, a los hombres, tienen que ir al ejército. Qué bien que volvería la mili, ¿no? La mili molaría mucho, como dice Jerónimo, ¿no? ¿No está por ahí Jerónimo? Está por ahí, Jerónimo le mola. Es una broma, pero bueno. También la cuestión de la unidad y el perdón. Vamos a ir a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, por favor. Colosenses 3:13. Si puedes, Abraham Cabrero, ponerte de pie y leerlo fuerte, por favor, hijo. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, hijo. Cuando tú hablas de la cuestión de soportar los unos a los otros, en el griego quiere decir que cuando habéis visto los jugadores de rugby cuando entran a la melee, ¿lo habéis visto? Cuando entran todos. ¿Qué ocurre cuando uno está más débil? Se va torciendo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú tienes a tus compañeros? Sabes que los de rugby se juntan los brazos así y van todos a una. ¡Fua! Es la misma similitud de soportar la presión que tiene uno cuando el balón entra dentro del medio y el otro le pega una patadita hacia atrás y intentan coger la pelota. ¿Para qué? Para poder llevársela o para poder hacer la jugada. Soportar quiere decir la presión que tenga mi hermano, en vez de criticar, porque el deporte nacional a veces se critica porque este hermano hace esto, el hermano viene lo otro. Yo tengo la cuestión, hermanos, que Dios me tiene que ayudar cuando la gente me dice, no, es que en mi iglesia se hacía así. Yo lo he dicho durante 14 años, si yo traigo mi iglesia madre aquí, no queda ni el tato, hermanos. Pero Dios, ¿qué ha hecho en mí? Una nueva forma de ver las cosas y la forma de amaros como sois. Porque realmente, hermanos, yo a veces no entiendo cómo personas que tienen en el DNI una cierta edad y van como la noria. Y ahora estoy mal y ahora me va... Y dice, no, es que en mi país la gente es así. Eso es la pura mentira. Una persona creyente es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y yo no puedo pensar de que si soy así o asado o más asado, no. Sino ver realmente que yo soy una nueva criatura en Cristo y ¿a quién me tengo que parecer? A mi Padre, Dios y mi ejemplo como Cristo.
Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ese es mi deseo, orar por vosotros para que sigáis creciendo espiritualmente. La oración, hermanos, qué importante es el hecho. Por eso le decía a Hugo, ¿cómo se llama tu suegra? No es porque la quiera más que otra persona, pero hay que orar por la suegra de Hugo, porque un ictus es un problema muy grave de salud. Y espero que eso le ayude a poder acercarse al Señor. Yo no conozco a la mujer, pero espero que podamos orar por ella, que se llama María. Vamos a Hechos 12:12, por favor. El libro escrito por Lucas, Hechos 12:12. Una parte importante de la familia. ¿Puedes, Julio, leer? Hechos 12:12. Fuerte, hermano. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban unidos orando. Muy bien, gracias, hermano. Habiendo considerado esto, llegó a la casa. ¿Quién llega a la casa de María? Pedro. ¿Y quién es Marcos? Juan Marcos. ¿Y a qué se dedican los hermanos? Yo sé que no tenían muchas cuestiones de informática, no tenían muchos medios, pero, hermano, la esencia de la iglesia es la oración. La oración del justo puede mucho, hermanos. Y a veces hoy día está viendo, hay un colombiano que se llama Edgar Escobar, que seguramente lo habéis escuchado, que se llama Biblia Libre, y él pues coge a personas que tristemente pues han tergiversado. Y cuando vemos el aspecto de que hoy la oración es como si tú le impones a Dios lo que Dios tiene que hacer. Eso es una blasfemia en el nombre de Dios. Siempre hay que orar en la voluntad de Dios Padre. Que se cumpla la voluntad de Dios en el tiempo que Él crea conveniente. Nosotros no tenemos que demandarle a Dios lo que Dios tiene que hacer, porque Dios sabe perfectamente todo aquello que está ocurriendo en las circunstancias que está ocurriendo. O sea que cuando se reunían, la cuestión es reunirse, ¿para qué? Para orar. Hermanos, si una cosa necesita la iglesia es orar. Pero la gente se muere de un veneno que se llama murmuración y chisme. Yo he visto matrimonios romperse por gente en la iglesia que critica a uno y a otro porque fulano es bueno, fulana es mala, o viceversa, y dices tú, pero ¿cómo puede ser posible? O caen en adulterio dos chicos jóvenes, la cuestión es que dicen, estamos pensando abortar. No, el niño no tiene la culpa, o la niña no tiene la culpa de la necedad que tienen dos jóvenes, que realmente no están andando con Dios, están andando en la carne. ¿Qué hay que hacer con esos jóvenes, hermanos, como iglesia madura? Restaurarles. Hay que orar, lógicamente, muchas gracias, pero hay que restaurarles. Porque, hermanos, Satanás, si tú les dejas fuera de ese círculo, acabarán yendo al psiquiatra, acabarán yendo al psicólogo y dirán que me siento mal. ¿Algunos sabéis el daño que le ocurre a una mujer cuando hace un aborto? ¿Las que sois mujeres, sois complejas o no? ¿Sois complejas las mujeres o no? Pues imagínate quitarle la parte de que Dios está formando de una manera física perfecta y tú le quitas a ese niño. La gente no lo dice, pero muchas de las chicas jóvenes acaban completamente mal. No pueden descansar porque saben lo que han hecho está mal. Aunque estén con el simbolito, que es un símbolo masónico, porque están todos así. Este es el símbolo, de lo que es el aborto. Aunque ellos no saben que es un símbolo totalmente satánico. Las personas muchas veces piensan que tienen libertad y no son libres, hermanos. Qué bonito es ver jóvenes en Instagram, pero jóvenes que tienen 15, 16 años y les dicen a los demás jóvenes, yo me quiero mantener virgen porque no quiero tener una mujer o un hombre en la cama diferente al que Dios me dé. Amén. Con 15, 16 años decir eso, de cuidarse, para que los demás jóvenes vean que no son raros. Los raros son los que se acuestan con uno, se acuestan con otro, se acuestan con uno. ¿Tú crees que vas a formar una familia con un hombre que es un mujeriego? ¿Qué va a hacer el hombre el día de mañana? Irá con una, irá con otra, y no le importará el respeto hacia su mujer. Simplemente amará que su carne, pero no te va a amar a ti, en absoluto.
Desafíos para la familia cristiana. Y una parte importante, hermanos, es el egoísmo y la falta de comunicación. Cuando tú ves y entiendes que dentro del contexto de iglesia la gente es egoísta porque quiere, habitualmente la gente quiere un lugar para servir. El primer lugar para servir en la iglesia tiene que ser el servicio de lo más bajo a lo más alto. Porque las personas dicen, yo he hecho esto, me parece muy bien. Pero lo más importante, ¿cómo estás hoy espiritualmente? Porque Elí creo que podía ser el sumo sacerdote, sus hijos estaban como sumos sacerdotes. ¿Y qué ocurrió en el templo? Que metían a prostitutas y hacían cosas totalmente aberrantes a los ojos ¿de quién? A los ojos de Dios. El egoísmo y también la falta de comunicación. La influencia negativa del mundo, hermanos, las ideologías, la violencia, el individualismo. Hermanos, la ideología que tiene que vivir la persona es la ideología de Cristo. Por eso cuando tú mencionas la persona de Cristo, la gente, en vez de poner una sonrisa, que pone una cara seria, ¿no? Pero si tú le dices que eres budista o eres de otra cuestión, es que la gente que bueno, eso es la nueva era, que es realmente la vieja era. Hermanos, cuando tú ves realmente que el egoísmo viene a través de nosotros en la iglesia, nosotros tenemos que ver realmente que la persona que es egoísta, y lo vemos en dos hermanos que le dicen al Señor que quieren estar en los primeros lugares para cuando estén en el cielo el día de mañana. Yo, hermanos, aunque esté en la última fila de las bodas del Cordero, que habla en el libro de Apocalipsis, aunque esté en la última mesa, habéis estado en bodas, ¿no? Y a veces ponen a las familias en la mesa principal, a los más allegados cerca de la mesa del novio y la novia. Y a mí no me importa, hermanos, si yo estoy en la última mesa, pero estoy en las bodas del Cordero, bienvenidos sea, hermanos. Porque yo no he venido para ser alabado, he venido para servir a Dios. Y espero que tu deseo sea igual. Cuando tengas que hacer algo, sea un servicio realmente para tu Dios, para nuestro Dios. La influencia, hermanos, de las ideologías son totalmente erróneas y dispares. Y muchas veces son ideologías que corrompen completamente a Dios. El abandono y esto es una cosa que tengo que ver en mi ritmo de vida, pero el abandono del altar familiar. Hoy día, hermanos, estar un tiempo, no sé, por la mañana, por la tarde o por la noche, simplemente para sentarnos, tomar un libro, leerlo juntos y orar. Puede llevar 10 minutos. Pero ¿cuál es nuestro enemigo? ¿Cuánto tiempo estamos por la noche enganchados viendo lo que hacen los demás? En vez de ver lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Estoy hablando a mí, no te estoy hablando a ti, ¿eh? Pues es una lucha. Que si el entrenamiento, que si el miércoles llegas a las 10:30 a casa, que si el viernes quieres ver una peli. Y siempre hay excusas, ¿para qué? Para no tener ese tiempo con Dios. Y jugamos a las cartas con Dios como diciendo, bueno, esta mano, yo quiero hacer esto. Y Dios te dice, José, tú necesitas pasar tiempo conmigo. ¿Cuánto tiempo realmente hemos pasado como familia a orar los unos por los otros, hermanos? El orar. Es decir, realmente, yo quiero que estos jóvenes, ¿veis los jóvenes que hay en la iglesia? Estos jóvenes puedan realmente seguir a Cristo, hermanos. Yo me moriré el día de mañana porque es ley de vida, aunque soy joven. Pero ¿qué haremos el día de mañana con estos jóvenes? Estos jóvenes que tienen que dar testimonio a los que vienen detrás. ¿Qué testimonio le estás dando a Dios? Y puedes decir, yo sí, una vez oré, hermanos, eso, estaba hablando el hermano Antonio, realmente por los frutos nos conoceremos delante de Dios. ¿Qué fruto estás dando? ¿Habéis visto a una persona seguramente en la familia? Yo lo he visto, personas que tienen un hijo en la cárcel y un hijo que ha salido con una carrera. Mismo papá y misma mamá. ¿Por qué llega ese chico a la cárcel? Porque poco a poco se va apartando ¿de quién? De sus padres, del consejo de sus padres. Y va haciendo lo que poco a poco le da la real gana. Y un día los hijos se ven y a veces ocurre que no podemos hablar de fulano, no podemos hablar de mengano, porque sabemos que cuando se habla de un tema, explota. Y es triste, pero la iglesia, hermanos, deberíamos de amar en el amor de Cristo
Y cuando pasa cualquier cosa, hermanos, hablarlos con amor y con respeto. Pues se supone que un creyente tiene que ser una persona madura, ¿no? Tiene que saber estar en su sitio. Tiene que saber realmente lo que dice, con una coherencia de que pueda edificar al otro, sino herir a la otra persona. Otro punto para terminar. La promesa de Dios para la familia en Cristo. La promesa de Dios para la familia en Cristo. Vamos a ir a Hechos 16:31. Un poquito más adelante, Hechos 16:31. Dice Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí vemos el encarcelamiento que tuvo Pablo, y en el momento que está hablando, realmente hay que pudiese entender, Pablo y Silas están en la cárcel y están hablando de Dios, queriendo que las personas que estén a su alrededor, ellos puedan creer que Jesucristo sea su Salvador. Hermanos, en los momentos, escúchame bien, en los momentos más difíciles que tenemos, se ve realmente la calidad espiritual que hay. Cuando una persona tiene un momento muy difícil en su vida, un momento de muchísima presión y muchísima dificultad, se ve realmente si nosotros lo que queremos hacer es lo rápido, que es solucionar el problema, o esperar en Dios. ¿Y qué ocurre con Pablo y Silas? ¿Poder ir a algún sitio? Ellos están en la cárcel y se ponen a cantar y le dicen al carcelero allá en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, no hay mayor alegría que tus hijos, mis hijos, acepten a Cristo como su Salvador. Es la mayor herencia que le vas a poder dar. ¿Van a tener problemas en su vida? Sí. ¿Van a tener problemas matrimoniales? Sí. ¿Se van a equivocar? Sí. Pero cuando tienen sus pies sobre la roca, se puedan acordar de lo que papá y mamá les enseñó un día. Y puedan decir: yo me acuerdo de muchas cosas que mi padre no me decía espiritualmente, pero me decía del día a día, que yo sé muchas veces que era muy duro, demasiado duro, pero yo sé que era la manera en cómo le enseñaron a él. Yo no lo podía cambiar. Pero el aspecto de que cuando una persona realmente, como Pablo y Silas, puedan decir: bueno, estamos enfadados con Dios porque estamos en la cárcel. No, ellos se ponen a cantar y se ponen a hablar de Cristo. Y la herencia y el momento en el cual Pablo y Silas están en la cárcel, en vez de quejarse, ellos iban a ¿qué? Realmente ver la situación. Y no he querido entrar porque lo quiero dejar para el final, pero esa parte de este capítulo de Hechos habla de que hay un momento en los cuales los prisioneros se querían quitar la vida. Hoy día, tristemente, cuánta gente que tiene la nevera llena, tiene el armario lleno, se quiere quitar la vida. Y todo es porque tienen un gran vacío, y un gran vacío espiritual. Pero aquí tienes una familia que te quiere ayudar. Aquí hay una familia que no te va a juzgar. Hermano, le doy gracias a Dios por muchas veces haber venido del fondo de la música más satánica que te puedas imaginar, adorando con mi voz a Satanás, y ver realmente la libertad que tengo en Cristo. Y la tengo hasta el día de hoy. Porque a veces, a lo mejor no os acordáis de un cantante de 1993, un tal Kurt Cobain, yo lo escuchaba todos los días. Y un grupo se llama Green Day, Nirvana era el grupo de Kurt Cobain. Green Day, todos justamente estaban en la parte de Seattle, en Washington, un sitio un poco... Y digo, gracias Señor, ¿por dónde me has sacado? Porque mi familia me ha cuidado. ¿Dónde iba yo sin Cristo, hermanos? No sé, pero muy perdido segurísimo. No sé dónde estaría. Ver la protección y la bendición de poder estar en la casa de Dios. Vamos al Salmo 128. Salmo 128.
Son 6 versículos solamente. Salmo 128. Dice la palabra de Dios en el Salmo 128, versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Has escuchado bien? Te lo voy a leer otra vez. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el nombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y quiero empezar por el tejado. Pero si yo tengo una preocupación, hermanos, es ver a los niños que están aquí, que empiezan a llorar, y cuando ves que le van a quitar un momento, una hora de los brazos de mamá o de papá, están ahí que luchan, y tú ves realmente el aspecto corporal y facial como diciendo, yo no me quiero ir de aquí. Ese es el deseo que a mí me gustaría decir. El día de mañana, cuando ya sean mayores, decir, yo me quiero agarrar a Dios con todas mis fuerzas y de aquí no me voy a salir. Aunque vea el pecado que pueda haber en cualquier congregación y en cualquier familia, lo más importante es que nuestros hijos vean la gloria de Dios, hermanos. Pero ¿qué testimonio le estamos dando los padres? Y yo, el primero. Hermanos, yo le puedo decir misa en latín a mis hijos, pero si yo no vivo para Dios, ¿de qué me vale subirme aquí? La predicación se hace no en un púlpito, la predicación se hace en casa. Y no hace falta Charles Spurgeon o cualquier persona. Hermanos, que vean nuestros hijos la gloria de Dios. Y no juzguemos a aquellos que se apartan, hermanos. Yo veo a veces que vienen, y a veces he visto a jóvenes que les he tenido desde niños con 7 años y me ven así y me dicen, uy, José, no has cambiado. Y yo, sí, estoy más gordito y con más canas. Le gasto la broma. Y digo, ¿qué tal te va la vida? Pues mira, he estado en la cárcel. Y te lo hace así como con timidez, ¿no? Ahí como, ¿y qué pasó? No, tristemente ocurrió X, B, Z. Y tú dices, ¿tú sabes que yo te quiero? Y empezar a llorar. A llorar. Y has perdido tiempo de tu juventud, que es un tiempo que ya no vuelve. Pero es ahora cuando puedes empezar a escribir realmente las cosas bien delante de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a este joven que está toda su juventud en la pura chimbamba, desubicado, perdido en el alcohol, en las drogas, en la pornografía? Yo lo sé porque se huele, la mirada se pierde. Pero cuando tú tienes esa mano y dices, yo te quiero, pero tienes que empezar a tener que cambiar. Oye, ¿no has pensado ayudar a tu pastor? Y eso es como un tsunami. Ayudar a mi pastor yo. Porque la gran mentira de Satanás, ¿sabes cuál es? Que tú no vales nada. Esa es la gran mentira de Satanás. Hermanos, ¿quién daría un duro por Pedro después de la muerte de Cristo? Yo no daría ni un céntimo. Pero fíjate quién fue Pedro después de la muerte de Cristo. Y los 11 apóstoles, si tú ves su vida, no les importaron morir. ¿Por quién? Morir por Cristo. Ellos eran una familia por 3 años. Había un Judas ahí dentro. Y en las iglesias siempre tiene que haber un Judas. Y lo digo con mucho cariño. Porque realmente si la iglesia no ve a Judas, no ve a los Judas, la iglesia está dormida. Y los Judas son amantes de la murmuración y de la crítica. Pero se huelen rápido porque no saben freír ni un huevo espiritualmente. Y se ve. No saben si poner aceite o poner, ¿qué va antes? Porque no saben qué hacer en su vida. Y lo más fácil que es criticar y murmurar. Hermanos, la iglesia es una familia, la cual todos nos tenemos que cuidar. Todos tenemos que tener esa misma sintonía. Y termino con esto. Ayer estuve con una persona hablando, compartiéndole el evangelio, que ya le hemos compartido mi esposa, mis suegros y yo. Y me dice, mira, cuando estamos el día 24 de diciembre hay 2 temas que no se pueden hablar. Uno es la política y el otro, ¿sabes qué? No son los toros. El otro es el fútbol.
¿vale? Hermanos, entre nosotros, que podamos hablar de Cristo. Pero el Cristo que está aquí, no el Cristo que está en tu imaginación. Cuando tú conoces a Cristo, todos andamos de una manera que vamos dando la gloria completa a Dios. Te animo, y vamos a orar, te animo a que en esta mañana puedas decir, pastor, ¿cómo puedo conocer de Cristo? Coge el Evangelio del Aguilucho. Lo digo con cariño, que aunque algún español se me va a enfadar. Coge el Evangelio de San Juan y mira a la persona de Cristo. Que no te cuenten milongas de que, bueno, yo he escuchado esto en tal iglesia. Yo hace un par de semanas os dije que yo he tenido pastores que están en la cárcel, pastores que están en alcohol, mujer de pastor que se han acostado con jóvenes, y te puedo hablar una larga lista de hombres que se han equivocado. Pero ¿sabes qué ocurre? Que yo esta mañana me he equivocado. Lo que pasa es que no lo habéis visto, porque he pecado. Puede ser por omisión, por querer adelantar a uno, por no dejar pasar a otro. No sé si me entendéis. A veces pensamos que estamos bien, pero a veces hay cosas que hacemos mal. Y no tenemos que estar juzgando a la gente por lo que hace mal, sino mirarme a mí mismo. Y cuando coja el coche de Adolfo Sanz, poner el intermitente. Y no decir, ¿por qué no me deja mover el volante? Porque yo me quejaba del coche como diciendo, esto se va a romper. No, no se rompe. El que puede romperme soy yo si hago las cosas mal. Porque ¿sabes qué ocurre? Con un coche, en un segundo puedes morir. En un segundo, tú pierdes un poco la noción del tiempo y puedas tener un accidente. Y no solamente tú. Yo pensaba que hoy llegando al aeropuerto iba a llegar pronto, y sabéis que los taxistas son los que están todo el día con el coche, ¿no? Deben de manejar bien. Pues un taxi se subió en el montículo yendo para el aeropuerto arriba, y había más o menos un tráfico de 1 kilómetro para esperar. Y digo, bueno, y tú miras lo típico, habrá sido alguien que habrá estado toda la noche bebiendo, ¿no? Era un taxista que se está ganando la vida. Hermanos, si vemos a alguien que tenga alguna necesidad como iglesia, podamos apoyarle, amén. Y que el amor, hermanos, que el amor que mostremos sea el amor de Cristo. ¿Sabes de las cosas que más me impactó de pequeño? Yo cuando llegué a la iglesia, que la gente me aceptaba como yo era. Yo no era guapo, era más bien obeso, la gente no quería estar conmigo, y cuando llegué a la iglesia la gente me aceptó como yo era. Y yo entendí que ellos tenían a Cristo en su corazón. Eso fue lo que me impactó. De ver, esta gente, ¿por qué me quiere? Si no me conoce. Igualmente en una iglesia, hermanos, cuando la gente venga, sienta el amor de Cristo. Porque el amor, hermanos, no proviene de nosotros, el amor proviene realmente de Dios. Que nosotros seamos ese canal para poder apoyar a la gente si tiene alguna necesidad. Y yo estoy seguro que hay gente que aquí lo está pasando mal. Pero estás en el lugar idóneo para que la gente ore por ti y para que tú veas la mano de Dios. Porque no va a ser la mano del pastor o la mano de un hermano que ore, sino la mano de Dios. ¿Hemos visto la mano de Dios alguna vez, los que somos creyentes? Y es maravilloso. Cuando ves la mano de Dios y dices tú, Dios, qué bueno eres. Y lo haces en el tiempo justo y perfecto. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te pido que como iglesia podamos estar unidos como familia. Te pido, Padre bendito, que bendigas a cada persona que está aquí y que ahora tu Santo Espíritu, Padre, pueda quebrantar nuestro corazón. Te pido, Padre Santo, que si alguien realmente quiere conocer a Cristo como su Salvador personal, que así sea, Padre. Te pido, Padre bendito, que si alguien que quiera levantar su mano y decir, Pastor José, quiero conocer a Cristo como mi Salvador, me quiero arrepentir de mis pecados y quiero que Cristo sea realmente mi Rey. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera levantar su mano? Gracias, Padre, porque realmente predicar tu palabra es un privilegio y es un honor. Y te pido, Padre, que esta palabra que se ha podido enseñar en este día pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y realmente, primeramente para mí, Padre, que notemos que somos una familia y que los problemas, las dificultades que tenga un hermano no sea un motivo de murmuración, será un motivo de bendición para poder apoyarla, amarla, entenderla, comprenderla. Y sabemos, Padre Santo, que todos somos pecadores, pero te doy gracias por tu gracia, Padre Santo, que todos los días está con nosotros. Te pido, Padre Santo, que nos limpies de todo mal,
que nos quites del orgullo y la soberbia y no pensemos que somos mejores que nadie, ni mucho menos, sabiendo, Padre Santo, que a veces vamos como las personas que iban por el camino de Emaús, que no sabían realmente quién estaba a su lado, y estaba Jesucristo con ellos. Te pido, Padre, que si alguien, Padre bendito, está teniendo alguna prueba en su vida, te pido, Padre Celestial, que ahora mismo pueda estar orando contigo. Tú sabes perfectamente lo que está pasando en nuestro corazón. Y te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder entender más las circunstancias que nos ocurren para que nos acerquemos más a ti. Gracias, Padre Santo, por la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a poder conocerte. Y te pido, Padre, por esta iglesia que es tuya, para que la cuides. Y que siempre, cada persona que pueda entrar por las puertas de este local, pueda ver el amor de Cristo. Y todo esto te lo pido, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.